Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy, amigos, vamos a hablar de mentiras, y de las mentiras gordas, además, grandes mentiras del gobierno sobre el problema de la vivienda en España. Estamos en manos de trileros. Con esto, la verdad es que no os descubro nada nuevo. España está gobernada en estos momentos por el gobierno más corrupto y mentiroso de nuestra historia, pero es que además, por si fuera poco, también son una panda de tuercebotas, incompetentes y analfabetos de la peor calaña, incapaces, muchos de ellos, de ganarse dignamente la vida fuera de la política, en el sector privado, como la inmensa mayoría de españoles. Para empezar, porque no saben de lo que hablan. No tienen ni pajolera idea, ni puñetera idea de economía. Por no saber, no saben ni lo más básico. Y la prueba está en que socialistas y comunistas han destrozado el mercado de la vivienda. Han arrasado con él, como Atila. Los precios no dejan de subir, tanto para comprar como para alquilar. Y cada vez es más difícil acceder a un inmueble. Tener vivienda en España se ha convertido en un bien de lujo al alcance de muy pocos, cuando hace no tantos años, sin embargo, casi todos los españoles tenían una vivienda en propiedad. España ha pasado de ser un país de propietarios a un país de tiesos. Esto es lo que tiene el socialismo. Pobreza, amigos, pobreza. Y lo trágico es que, lejos de reconocer su error y corregirlo, Sánchez y sus cuatreros se empeñan en redoblar la apuesta, en mantener su particular senda suicida hacia el abismo. Aviso, el problema de la vivienda, lejos de mejorar, va a empeorar. Hoy vamos a desmontar la gran mentira del PSOE sobre la crisis de la vivienda y vamos a proponer soluciones de verdad para solventar este gravísimo problema. Como siempre, lo haremos de la mano de los mejores expertos. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Antes de arrancar el programa de hoy, os recuerdo que ya está disponible a la venta mi libro Socialismo, la ruina de España. Aquí explico cómo se crea la riqueza y cómo se destruye, por qué hay países ricos y por qué hay países pobres. Cómo, siendo pobre, un país se puede convertir en rico y al revés, cómo uno rico, como es el caso de España, se está convirtiendo poco a poco en un país pobre, y todo ello incidiendo en el desastre que está causando el sanchismo, porque, amigos, el socialismo mata. El socialismo es ruina, ruina y destrucción. Despierta, que no te engañen. En la descripción del vídeo encontraréis un enlace. Los datos son los que son. La verdad es la que es, la diga Agamenón o su porquero. Y el gobierno, por tanto, puede decir misa. España tiene un problema, un problemón con la vivienda, y los únicos culpables aquí son los políticos, empezando por su sanchidad, amo y señor de las Españas. No por casualidad, la vivienda es, de lejos, la principal preocupación de los españoles, muy por encima de la inmigración, que es el segundo mayor problema, y 4 veces más grave que la corrupción. Normal, si se tiene en cuenta que todos queremos vivir bajo un techo, pero esta necesidad básica se está convirtiendo en algo prohibitivo, debido a la brutal escalada de precios. Fijaos en el gráfico, este gráfico publicado por el diario El Mundo hace muy pocos días. Desde el año 2018, que es cuando Sánchez llega al poder, la oferta de vivienda en España se ha hundido, atención, un 30%. Hay muchas menos casas, tanto para comprar como para alquilar. ¿Lo veis? En este gráfico, justo en el gráfico de arriba, caída del 30% de la oferta de vivienda, tanto para compra como para alquiler. Mientras que el precio, además, se ha disparado un 50% desde el año 2018, que se dice pronto. Lo tenéis justo en el gráfico de abajo. El alquiler ha subido de 10 a 15 euros de media por metro cuadrado, y la compra de unos 1.600 a más de 2.400 euros por metro cuadrado, según los datos del portal Idealista. El precio de la vivienda se sitúa hoy por encima del récord registrado en el año 2007, en plena burbuja inmobiliaria. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ha subido tanto el precio de la vivienda? Pues muy sencillo,
Porque hay menos casas, amigos, porque hay menos casas, pero mucha más gente. Lo veis justo en este gráfico. La población ha crecido en cerca de 3 millones de personas desde el año 2018, bajo el gobierno de Sánchez, como consecuencia de la fuerte llegada de inmigrantes. Hoy, España roza los 50 millones de habitantes y además recibimos cerca de 100 millones de turistas al año, pero esta es la clave, seguimos sin construir vivienda nueva. El porcentaje de vivienda nueva terminada sobre la población total se mantiene en mínimos históricos. El origen del problema, por tanto, es muy sencillo. Ley de la oferta y la demanda. Crece la demanda, pero baja la oferta. El resultado es que el precio sube. Punto, no hay más. Fijaos. La situación de la vivienda en España empeora de forma drástica a partir del año 2020, coincidiendo con la pandemia. Desde entonces, la inflación, es decir, los precios, el índice general de precios, ha subido más de un 20% de media en el conjunto de España, pero el precio de la vivienda, lo veis en este gráfico de la Universidad de las Hespérides, ha subido más de un 40%, el doble. El doble. Los sueldos, sin embargo, se mantienen más o menos estancados y eso hace que mucha gente tenga importantes problemas a la hora de llegar a fin de mes. De hecho, casi la mitad de los españoles que viven de alquiler está en riesgo de pobreza. La mitad. Es decir, tienen graves dificultades para vivir con cierta comodidad. Viven asfixiados, no les alcanza, no les llega. Estamos hablando de casi el 50% de los inquilinos que hay en España. Estamos hablando de la tasa más alta de toda Europa. Es una auténtica tragedia, un drama, una catástrofe a nivel social. Y la situación es aún peor entre los más jóvenes, ya que tienen empleos precarios y encima sueldos también más bajos. Por eso mismo, los menores de 35 años viven todavía en casa de sus padres. Y esta tasa, el porcentaje de jóvenes que vive con sus padres, ha aumentado de forma sustancial en los últimos años, pasando del 53 al 66% de los jóvenes. Estamos hablando de que 7 de cada 10 jóvenes en España vive con sus padres, sin posibilidad de independizarse, porque directamente, literalmente, no pueden ni comprar casa, ni siquiera poder alquilar. Tela, telita, tela. Únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder. Vengan de donde vengan. Muy bien, llegados a este punto, ¿de quién narices es la culpa? Pues según nuestro querido y amado presidente, del mercado, claro que sí. Llevamos 45 años dejando libremente al mercado de la oferta y la demanda en vivienda funcionar. Y hemos visto que no funciona, que aumentan los precios de la vivienda y da igual que pongamos más suelo a disposición de las promotoras para poder construir esa vivienda. Lo que necesitamos es construir más vivienda pública. Lo que necesitamos es intervenir el mercado del alquiler, precisamente para declarar zonas tensionadas en aquellos barrios, en aquellas ciudades donde lo que está ocurriendo es que está aumentando el precio del alquiler o el precio de la compra de la vivienda como consecuencia del aumento del turismo, del aumento de la oferta de alojamientos de temporada o turísticos y, en consecuencia, la imposibilidad de muchos jóvenes y no tan jóvenes de poder acceder a una vivienda en régimen de alquiler o en régimen de compra. De cemento armado, amigos. De cemento armado. Es lo que tiene la jeta, la cara de este sinvergüenza. ¿De quién es la culpa de la crisis de la vivienda? De los turistas, de los propietarios, que están destinando la vivienda a alquiler turístico. Ah, sí, en serio, presidente. Es culpa del mercado, es culpa de los propietarios. Necesitamos, por tanto, más intervención, más regulación, más prohibiciones, más impuestos, más control de precios, como dice el presidente, como dice su santidad, el líder supremo. Bueno, pues esta es la gran mentira,
la gran mentira del PSOE sobre la crisis de vivienda en España. Porque la respuesta, amigos, es no. Un no rotundo. El problema de la vivienda en España no tiene nada que ver con el mercado y sí mucho, todo con el Estado, con la mierda de políticos que nos gobiernan. Y sí, digo bien, mierda, porque son una mierda de políticos, incapaces de hacer la O con un canuto. Esta es la realidad. Y quien diga lo contrario, miente. A ver, Pedro, tú que sabes tanto, de todo, y también de economía, no en vano eres economista, ¿verdad? Cuéntanos cómo es posible que habiendo subido, como ha subido, el precio de la vivienda, los constructores no se hayan puesto manos a la obra a levantar casas como si no hubiera un mañana. ¿Para qué? Para forrarse a manos llenas. ¿Dónde está el truco? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el problema? Esta incógnita la acaba de despejar la Universidad de las Hespérides en un reciente informe que lleva por título La paradoja inmobiliaria. Fijaos en este gráfico. Aquí veis cómo, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2007, España ha pasado de construir 20 casas nuevas por cada 1.000 habitantes a tan solo 3. A tan solo 3. Pero lo curioso es que tras el pinchazo de esa burbuja, no remonta la construcción de vivienda. La obra nueva no levanta cabeza a pesar del aumento de la demanda y también de la brutal subida de precios. ¿Por qué? ¿Por qué los empresarios no se lanzan a construir si en teoría es un negocio tan lucrativo? Pues porque en realidad no es rentable. En España no sale a cuenta construir casas. Esta es la realidad. Construir en España es hoy por hoy un negocio ruinoso. No es rentable. Fijaos en el gráfico, la línea amarilla refleja la rentabilidad media de las diferentes actividades económicas desde los años 90. Hasta el pinchazo de la burbuja, año 2007-2008, todos ganaban dinero a las puertas, pero a partir de ahí, tras el pinchazo de la burbuja, después de la gran crisis financiera internacional, muchas empresas se van a pique. Luego, la economía española empieza a levantar cabeza, a remontar desde el año 2012. Fijaos otra vez en el gráfico. Desde el año 2012, cómo empieza a levantar vuelo. Tanto, especialmente el conjunto de la economía, la línea amarilla, veis que cae, pero luego empieza a levantar cabeza. Las empresas en general empiezan de nuevo a ganar dinero. No mucho, pero al menos, como digo, remontan. Y hoy esa rentabilidad, la rentabilidad media de las actividades económicas en España ronda el 3% anual. Pero no todos los negocios funcionan igual. Lo veis ahí. El sector de la construcción, la línea negra de abajo, sigue de capa caída. Y tanto es así que muchas empresas del sector, lejos de ganar, pierden dinero. Tras el desplome de la burbuja, la rentabilidad media de la construcción es nula e incluso negativa. Lo veis, como digo, en ese gráfico. Ahí lo tenéis, la línea negra se desploma tras el pinchazo de la burbuja, luego remonta, pero prácticamente se queda a pre. Es decir, no gana. Se mantiene, ni gana ni pierde. E incluso tiene una rentabilidad negativa en el último año, del menos 0,3% anual. anual. De las 78 actividades económicas que recoge el Banco de España, la construcción es menos rentable que 68 de ellas. Vale, ¿pero por qué? Si los precios se han disparado, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no ganen dinero? ¡Ay, amigos! Justo aquí es donde entra el sucio negocio de la política. El más sucio de los negocios, por cierto. La respuesta, en realidad, es sencilla. Básicamente porque el coste de construir ha subido mucho más que los precios de la vivienda y, por tanto, en muchos casos sigue sin salir a cuenta. Construir casas en España resulta carísimo y lo es por varios motivos. En primer lugar, y casi el más importante, porque no hay suelo disponible para construir y eso es culpa directa de los políticos. En España sobra suelo, estamos rodeados de suelo baldío, donde no hay nada, miles y miles de kilómetros cuadrados de matojos, de matorral, de campo, sin valor alguno. Pero resulta
que en estos solares no se puede construir. ¿Por qué? Porque así lo han decidido nuestros políticos. Fijaos en este gráfico. Vais a alucinar. Este dato es absolutamente demencial. El 96% del suelo de toda España no es urbanizable, es decir, no se puede construir, está prohibido, es suelo protegido o agrícola. Los políticos dicen que ahí no se puede y punto. Y no estamos hablando de parques naturales, ¿eh? No, 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 sino de matojos y matorrales, miles y miles de kilómetros de puro matorral sin valor ecológico alguno, o suelo agrícola de escasísimo valor añadido, cuyos propietarios estarían encantados de poder vender para construir casas porque ganarían muchísimo más dinero, pero el Estado, el gobierno, una vez más, los políticos no lo permiten. Fijaos, tan solo el 4% de la superficie de todo el país, de toda España, está destinada a la construcción de casas. En concreto, tan solo el 2% del suelo está urbanizado o disponible para urbanizar a muy corto plazo. El 1,3% está disponible a medio plazo y el 1% a largo plazo. Pero, quedaos con el dato, en el 96% del suelo de todo el país está prohibido construir. 96%, repito. Conclusión, sobra suelo, pero, increíblemente, hay una enorme escasez de suelo urbanizable porque así lo han decidido nuestros amados y no siempre admirados políticos. Además, construir, y esta es la segunda razón del incremento de costes, construir es un infierno burocrático, o mejor dicho, más que burocrático, burocrático. Y digo bien burocrático porque hay que ser muy burro para imponer semejantes trabas y complicaciones a la hora de construir. Levantar un edificio lleva años y años de trámites de todo tipo. Licencias urbanísticas, medioambientales, de infraestructuras, permisos municipales, autonómicos, estatales, en fin, un horror. Años y años de papeleo para poner el primer ladrillo. El desarrollo completo de un proyecto urbanístico, desde el principio hasta el final, puede llevar fácilmente 12 años. 12 años. Y eso, si todo va bien. Fijaos, construir, levantar un bloque de vivienda suele llevar 2 años, pero la burocracia, obtener todos los permisos necesarios para iniciar la obra legalmente, lleva otros 10 años de media. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Pues esto es lo que hay. Otro dato importante, atención. No solo hay escasez de suelo e infierno burocrático, sino que además, por si fuera poco, en España está prohibido construir vivienda barata. Sí, sí, lo que oís. En España está prohibido, por ley. A lo largo de los últimos años, los diferentes gobiernos han ido aprobando regulación tras regulación a nivel medioambiental, energético y de edificación, con cada vez más requisitos y exigencias, de modo que hoy por hoy solo se permite construir vivienda cara. Los constructores, aunque quieran, no pueden construir pisos baratos. De menos calidad, sí, pero con precios también mucho más bajos. Y no pueden porque sencillamente no les dejan. Los políticos no se lo permiten. Una vez más, el Estado, amigos, el Estado, no es el mercado. Aquí no hay mercado que valga, es la política, es el Estado, es el gobierno el que encarece los precios prohibiendo la venta de casas baratas. ¿Lo veis en este gráfico? Ahí lo tenéis. Los costes de edificación, aquí se ve cómo la regulación ha provocado el aumento de los costes de construir casas. Los costes de edificación han pasado de 630 euros por metro cuadrado en el año 2005, en plena burbuja inmobiliaria, a más de, atención, 1.300 euros por metro cuadrado. Brutal. Es más del doble. Brutal. Brutal, de 630 a más de 1.300 euros en los últimos 20 años. Y esto no tiene nada que ver con la inflación, ojo, sino con los costes regulatorios. La aprobación, ahí lo veis en el gráfico, la aprobación del nuevo Código Técnico de Edificación en el año 2006, en tiempos de Zapatero,
y la aplicación de nuevos estándares de eficiencia energética altamente exigentes en el año 2020, con Pedro Sánchez en el gobierno, han disparado los costes. Han disparado los costes de construir casas. Quedaos, por lo tanto, con este dato. En España está prohibido construir casas baratas. Y ojo, que sí, en buena medida es culpa del PSOE, pero también del PP, porque cuando gobernaron también pues mantuvieron las normas, estas normas absurdas. No hicieron absolutamente nada para revertir esta barbaridad. En el ámbito de la vivienda, todos los partidos, en mayor o menor medida, son culpables. Así que no, amigos, la respuesta es no. El mercado no tiene la culpa del desastre de la vivienda en España, tal y como afirma Pedro Sánchez. El único culpable es la política, son los políticos, es el Estado. Y siendo esto así, y siendo Sánchez además presidente, Sánchez es el mayor culpable, el mayor culpable, el mayor responsable de esta situación. Así que no os dejéis engañar, que Sánchez no os tome por idiotas. Llegados a este punto, ¿hay solución? Veámoslo de la mano de un experto. Bueno, pues para comentar el desastre que supone el mercado de la vivienda en España, consecuencia del intervencionismo atroz, brutal del gobierno de Sánchez y las posibles soluciones a este problema, contamos, como decía al principio, con un gran experto, un gran economista, profesor de la Universidad de las Hespérides y autor, precisamente, de este extraordinario informe sobre la crisis inmobiliaria en España que acabamos de analizar. ¿Qué tal, Daniel Fernández? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manu? Pues la verdad que genial, muchas gracias por invitarme. Un auténtico placer que estés con nosotros. Hemos diseccionado los principales puntos de vuestro informe sobre esa paradoja. ¿Cómo es posible que no se construya vivienda en España si hay demanda cada vez mayor y encima los precios están disparados? Porque no sale a cuenta, oye, no sale a cuenta. Falta vivienda, no se construye lo suficiente y las razones son varias, como bien explicáis en el informe. Escasez de suelo, altos costes regulatorios, encarecimiento de materiales, también falta mano de obra, esto es importante. De todos estos factores, Dani, ¿cuál es el más relevante? ¿O todos son relevantes? Bueno, a ver, todos son relevantes, todos explican algo de la causa, ¿no? O sea, hay gente que cuando ponemos algo en redes sociales siempre dicen alguna otra causa, porque hacemos énfasis en alguna. Todas son importantes, pero probablemente yo creo que hay dos que son clave, que son al menos muy, muy importantes. Una es la regulación urbanística del uso de suelo. Básicamente no se puede construir en la mayor parte de España, el 96% de España está directamente vetado, 96%, que se dice pronto, casi 96%, vetado completamente a la construcción y realmente disponible a corto plazo para construir solamente el 2%, 2,1%. De encima de este 2,1% ya está gran parte, ya está construido, es decir, ya es donde ya vivimos nosotros actualmente. Por lo tanto, bueno, cuidado que no hay materia prima básica, no hay. Otro problema de la urbanización del planeamiento urbano es que tampoco permites densificar, es decir, no tienes suelo disponible, pero cuando quieres construir para arriba, que es la forma de burlar la escasez de suelo, tampoco te suelen dejar los planes urbanísticos. Entonces, aquí esto es como el perro del hortelano, ni comes ni dejas comer, es decir, aquí no vas a construir en ningún sitio. Y en los pocos que te dejo construir, además, te pongo un límite brutal a cuánto puedes densificar las ciudades. Por lo tanto, evidentemente, no hay suelo. Como no hay suelo, el precio del suelo se va a las nubes y como el precio del suelo se va a las nubes, suelo artificialmente escaso por regulación, pues el precio de la vivienda termina repercutiendo todo esto en el precio de la vivienda, un precio de la vivienda imposible, básicamente. Entonces, este es el primer gran punto. Y el otro punto, que también es, creo, importantísimo, son las regulaciones que vienen. El primer caso son daño que nos hacemos a nosotros mismos. El segundo caso, este que voy a contar ahora, es regulación de Europa y es regulación del producto vivienda. Ya producto como tal, ya no es el suelo, sino el producto vivienda. Ahora mismo solo se puede construir vivienda de lujo en España. Tenemos un código técnico de edificación que se aprobó en el año se aprobó en el año 2005, creo, pero entró a operar en el año 2006 y un montón de nuevas actualizaciones de ese código. La última grave y fuerte vino en el año 2020 con un montón de medidas de supuesta eficiencia energética que al final lo que han hecho es que el coste de la construcción se haya disparado, no solamente por los materiales, que también, sino se ha disparado porque
los estándares mínimos de calidad, y cuando estamos hablando de calidad no es que se caigan las casas, que esto es lo que dice muchas veces la gente, no, de aislamientos, por ejemplo, aislamientos térmicos o cosas como la aerotermia y cosas así, cosas que dices tú, pues está muy bien para los ricos, pero es que los pobres no tienen vivienda, lo que quieren es una vivienda, entonces le metes una cantidad de regulaciones brutal, el coste de construcción se te va a las nubes y básicamente con ese coste de construcción y un país que se está empobreciendo a marchas forzadas, pues no hay Dios que se pueda permitir una vivienda. Y por eso no se construye nada, porque no sale a cuenta construir. Lo que se pueden permitir los españoles comprar y lo que pueden los constructores ofrecer, dadas las condiciones regulatorias del mercado, que es precio de suelo por las nubes, por estar artificialmente escaso, como ya hemos dicho, y precio de la construcción por las nubes, por un código técnico de edificación hecho para un país de Narnia que no existe, para un país pues súper rico que ya no somos, pues en esas dos cosas creo que son las dos claves. Es verdad que hay más cosas por ahí, que son las que has contado tú, pero esos dos puntos son, creo, y es lo que ponemos de relieve en el informe, los dos grandes problemas de España en el mercado de la vivienda. Son claves, es decir, por un lado no hay suelo escaso, por lo tanto, al haber escasez de suelo, el precio es disparatado, pero es que luego encima está prohibido construir vivienda barata en España. Es decir, a un constructor, dependiendo también de la zona, etcétera, pero hay muchos constructores, y tú y yo conocemos algunos amigos que se dedican a este tipo de negocio y te lo dicen claramente, es que yo el precio mínimo al que tengo que vender para que me salga a cuenta, para poder ganar algo de dinero, 400, 500, 700 mil euros. Pero oye, eso está muy bien para que compren alemanes, británicos, franceses, gente de Dubái, pero para el españolito de a pie es que encima nos estamos convirtiendo en un país de tiesos, ¿no? Mucha gente no se puede permitir esos precios. Pero yendo a uno de esos puntos concretos que estabas comentando, Dani, en España sobra suelo. O sea, es que son solares y solares y solares que de puro matojo, de puro matorral, que no tiene ningún tipo de valor ecológico. No estamos hablando de parques naturales y, sin embargo, no se permite construir. Desde tu punto de vista, ¿qué deberíamos hacer para aumentar de forma sustancial el suelo disponible? ¿Cómo funciona en otros países? Si nos puedes poner algún ejemplo. Claro, claro que sí. A ver, sí, uno solo tiene que montarse en un avión cuando ves que hay escasez de suelo urbanizable, suelo urbano para construir, uno solamente se tiene que montar en un avión y decir, ¿dónde está la escasez de suelo de España? España es uno de los países menos densamente poblados de toda Europa. Y no tanto del mundo, en el mundo sí hay países menos densamente poblados que España, pero en Europa estamos a la cola. Y aún así hay una escasez de suelo brutal, eso no se entiende. Ahora bien, ¿qué hacen otros países? Es decir, ¿cómo podemos liberalizar suelo? La gente habla de la ley de suelo del 98 de Aznar y dice, ahí se liberalizó el suelo. Esto es falso, completamente falso. Lo que hizo fue transferir a los ayuntamientos la capacidad de rezonificar, es decir, de decir quién puede construir qué, en dónde, la regulación. Básicamente la regulación pasó de ser principalmente nacional a local. Eso tampoco funciona, fue un nido de corrupción brutal. Los principales nidos de corrupción de España están ahí y siguen ahí, o al menos gran parte de ellos. Es decir, a Jesús Gil, la Marbella de esos años, no la puedes entender sin este tipo de cosas, sin este tipo de recalificación de terrenos. Ahora bien, ¿cómo se hace en otros lugares? Hay el principal lugar que he visto yo donde mejor funciona esto es en Texas, y no en todos lados de Texas, específicamente en Houston. Houston no hay una normativa, no hay una zonificación. Es decir, ¿qué es esto de la zonificación? Una cosa un poco rara. Es el poder político te dice qué puedes hacer en tu terreno, qué puedes construir, qué no puedes construir, si este es un terreno industrial, si tiene que ser baldío, si tiene que estar protegido por alguna cosa. Esto en Houston no existe. Que yo sepa, la única gran ciudad del mundo occidental donde esto es así. ¿Y cómo funciona la vivienda en Houston? Pues bueno, es una de las grandes urbes de Estados Unidos donde es más barato vivir en relación a los salarios. De las más baratas, probablemente la que más barata. A lo mejor hay alguna excepción por ahí, pero está clarísimamente abajo en Estados Unidos. En el otro extremo está California, que son los que se parecen más a nosotros, donde es imposible construir, donde hay unas leyes ultra restrictivas y no hay Dios que se pueda permitir una vivienda en California. California es el modelo español, no funciona. Houston es el modelo que creo que funcionaría. En general, Texas y en particular Houston es el modelo que mejor funcionaría, que es básicamente el dueño de la parcela tiene derecho a hacer con ella lo que quiera, eso sí, si va a construir o hacer lo que sea, si hay unas normas mínimas de seguridad que tiene que cumplir. O sea, esto tampoco es voy a hacer un edificio de 20 plantas y se cae mañana y aquí no pasa nada. No, eso no es así y nunca ha sido así y no va a ser así. O sea, eso es las críticas que suelen hacer
pues más desde el espectro pues de la izquierda española, es que entonces esto va a ser una jungla y va a construir cualquiera lo que le dé la gana y se va a caer mañana. No, no es así. De hecho, las construcciones anteriores a 2005 tampoco se caían en España antes del Código Técnico de Edificación que te he dicho antes. Pero bueno, en cualquier caso, en Estados Unidos lo que hay es una regulación privada y a veces pues compras un lote de vivienda en un sitio donde ya está preestablecido de forma completamente privada y descentralizada por parte de los propios dueños o vecinos que están ahí, qué se puede hacer dentro de ese lote. Pero no es el poder político el que lo decide, es el mercado y descentralizadamente comunidades de propietarios los que deciden qué hacer con su suelo. Por lo tanto, este parece ser que es un modelo exitoso y es un modelo al que de alguna manera tenemos que transicionar en España si queremos solucionar la crisis de la vivienda. Qué buen ejemplo el de Houston. Básicamente, que tú puedas hacer lo que consideres en tu terreno con unos mínimos estándares, lógicamente, de seguridad, de canalización para que lleguen los servicios, pero una vez hecho eso, ¿quién es el político de turno para decir, no, 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 ahí solo se pueden plantar patatas? Esto que suena a broma es lo que sucede en España. En España te dice el político, no, no, ahí patatas. ¿Pero por qué? Porque lo digo yo. Claro, luego el incentivo para que haya corrupción, es decir, para untar al concejal de turno y decirle, oye, mira, si me recalificas te llevas una mordida, es enorme. De ahí precisamente, como bien comentabas, Dani, el problema fundamental de la corrupción en España a nivel local y en general también está precisamente en el urbanismo, porque depende de un político dónde se puede construir y dónde no. Y la diferencia es abismal, porque un patatal vale 0 y un solar para poder construir viviendas vale 100.000 veces más. Esta es la gran diferencia. Otra clave, Daniel, que además lo explicáis a la perfección en vuestro informe, es el exceso de regulación. Estamos hablando de una auténtica barbaridad. Hasta 12 años de infierno burocrático para poder levantar un edificio. ¿Esto tiene sentido? ¿Qué podríamos hacer para acelerar la construcción de casas? Lo más fácil es empezar a liberalizar de verdad suelo. Es decir, incluso con las normas que hay ahora, simplemente una recalificación express y que empieces a decir en más terreno de lo que hoy es España, coger y decir, bueno, aquí ahora se puede construir o aliviar algunas de las cargas necesarias para cambiar el uso del suelo. Eso es una medida muy barata, no le cuesta nada al Estado, a los políticos sí le va a costar una millonada, porque claro, las recalificaciones de donde sacan ellos dinero, pero a nosotros y como sociedad y a las propias administraciones públicas no les va a costar dinero. Es barato, es rápido y es muy eficaz. Esto es el punto uno, no es el único punto, ni muchísimo menos que hay que hacer en el mercado de la vivienda, pero el punto uno para arreglar este jaleo que tenemos montado y este completo bloqueo institucional que existe en el mercado de la vivienda es empezar a dar licencias a cambiar el uso del suelo y después a dar licencias de construcción como si no hubiera un mañana. Por cierto, otro ejemplo que funcionó muy bien, otra ciudad en Texas, Austin, hizo eso, vio que el precio de las viviendas empezó a subir desde el año 2020, creció más de un 20% hasta el año 2022 y dio licencias de construcción a diestro y siniestro. Y resulta que hoy ya en 2026 el precio está más bajo que en 2020, está a niveles del año 2019. ¿Funciona la cosa? Sí, funciona. Sabemos que funciona. Evidentemente no funciona de manera instantánea porque técnicamente producir vivienda, más allá de los jaleos administrativos y burocráticos, producir vivienda puede tardar aproximadamente 2 años desde que pones a lo mejor el primer ladrillo, un poquito menos probablemente, pero en cualquier caso sabes que desde que inicia el proyecto financieramente y todo vas a tener 2 años, pero al menos solucionemos el problema de aquí a 2 años. Es que tal y como estamos, a lo mejor lo solucionamos de aquí a 20 o a 30 o cuando ya, como decía Keynes, a largo plazo, pues todos muertos. Es tremendo, es decir, el hecho de construir una casa 2 años, desde el momento en el que pones el primer ladrillo hasta que entregas la casa con la llave, 2 años de construcción, incluso un poquito menos. Pero en realidad, debido a esta burocracia absolutamente desproporcionada, innecesaria, alocada, al final, desde el inicio hasta el final, son 12 años, 10 años solo para papeleos, para... Y habitualmente mucho más, que hay proyectos inmobiliarios, no sé, en Madrid Campamento, 30 20 años. años tirando los cuarteles, a lo mejor ahora ya va la cosa, pero 20 años y no se ha puesto ni un solo ladrillo. Es Una locura. alucinante. Y son 10.000 viviendas en Madrid, que hacen mucha falta en Madrid. Pues bueno, pues ya, pues ahí las van tirando para adelante las diferentes administraciones y estamos hablando de Madrid, que es dentro del jaleo administrativo y burocrático que es España, el menor infierno que hay en España burocrático es probablemente Madrid. Y aún así es un desastre, como estamos viendo. Es tremendo, es criminal. Decís también, Daniel, en vuestro informe,
que construir, y esto es algo que llama la atención, no sale a cuenta, no es rentable, a pesar de que han aumentado mucho los precios tanto de alquiler como de venta de casas, como el precio de la vivienda, pero no sale a cuenta precisamente por eso, porque los costes de construir han aumentado todavía más que el precio de la vivienda. ¿Nos aboca esto entonces a una escalada de precios cada vez mayor para poder atender una demanda que no deja de crecer? Por el lado de la oferta, si no cambia el esquema institucional, el lado de la oferta no se va a mover. Se está produciendo un poco más de vivienda que antes, pero vamos, todavía se produce, en términos per cápita, se produce la mitad de vivienda hoy que a inicios de los años 90. No estamos hablando de burbuja inmobiliaria, que la gente siempre tiene en la cabeza la burbuja inmobiliaria. No, a inicios de los años 90, antes de cualquier burbuja inmobiliaria, producíamos el doble de vivienda que hoy, iniciábamos el doble de vivienda que hoy. Y esto está subiendo con cuentagotas, es decir, ha subido algo en los últimos años con cuentagotas y la única vivienda que se produce, como hemos contado antes, es vivienda para ricos. ¿Va a haber vivienda para gente de clase media o para gente pobre? No, no lo va a haber, a no ser que esto que cambie el esquema institucional. ¿Dónde está el límite de los precios? El límite de los precios está en qué podemos pagar por ellos. Va a venir por la demanda. Es decir, vamos a tener que restringir la cantidad de demanda de vivienda que nosotros hacemos. ¿Esto qué significa? Pues lo que ya vemos, que la gente no se va de casa hasta que no tiene 30 años o 35, que hasta que no has ahorrado una cantidad brutal de dinero no puedes pagar una entrada de la vivienda, porque, claro, pagar una entrada de vivienda un 20% de un precio que es completamente fuera de toda lógica económica, pues te cuesta unos ahorros increíbles. Entonces, esto es lo que estamos haciendo ahora, una restricción brutal de un activo que apenas existe, que no se puede, que institucionalmente está restringido la producción de él, la construcción de él, y al final, pues lo que estamos haciendo. Otra cosa que estamos haciendo también, que es básicamente hacinándonos. Estamos cambiando viviendas antiguas de a lo mejor 100 metros cuadrados por 2 viviendas de 50, porque es la única manera de incrementar la oferta. La única manera de incrementar la oferta es decir, bueno, pues ahora vamos a ver con lo poco que hay, vamos a trocearla. Y esto está empezando a pasar ya en España. Y también lo poco que se puede cambiar el uso de la vivienda, porque el uso del suelo cambiarlo es como una odisea o peor que una odisea, son más de 10 años. Entonces, en la Odisea eran 9. Entonces es peor que la Odisea, de hecho. Que es peor que la ira de los dioses griegos. Es tremendo. Es una cosa, es una locura absoluta. Bueno, pues lo que se puede hacer es cambiar el uso de las propias construcciones que ya existen. Y esto se está empezando a hacer también. Es decir, el mercado, lo poco que le dejan el mercado sí se mueve. Hay un montón de oficinas que se han dejado de usar y que se están cambiando su uso, lo que se puede, se está empezando a cambiar su uso a vivienda. O, sobre todo, esto cualquier persona que viva, por ejemplo, en una gran ciudad sabe que esto es exactamente así, locales comerciales, que ya se están muriendo todos también, lo que nos gusta, que se mueran empresas pequeñas, ¿verdad? Pues como se mueren y luego cambian los barrios, lo que está pasando con esos locales comerciales es que están siendo transformados a vivienda. Son los únicos resquicios, pequeños resquicios, que la regulación no aprieta a los constructores como es por donde la oferta se está yendo. Pero claro, esto tiene límites brutales, esto tiene límites clarísimos y esto no va a solucionar absolutamente nada. Es un parche para un boquete, o sea, tenemos un barco haciendo aguas con un agujero así y le estamos poniendo un parche de este tamaño. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Eso no va a solucionar absolutamente nada. Y pues hablemos de, si te parece, de soluciones. Ya para terminar, Dani, ¿cuál es la solución? ¿Qué le recomendarías a un futuro gobierno para abaratar de forma rápida y ágil la vivienda en España? Si quieres medidas de oferta, básicamente hay que desregular. A veces hablamos de regulación inteligente, porque probablemente algo de regulación hace falta, pero tal y como están las cosas, lo que hay que hacer es empezar a quitar carga burocrática y con eso vamos a solucionar por el lado de la oferta quizás los próximos 2 años. El otro lado es, pues estas olas inmigratorias que tenemos, por el lado de la demanda, evidentemente, pues alguien va a tener que empezar a hacer su trabajo en las fronteras, alguien va a tener que poner a patrullar, si no, ¿para qué tenemos un ejército? O una guardia civil, alguien va a tener que poner a patrullar las fronteras de España y hacer que cuando haya inmigración, sea una inmigración que se entienda legal. Por el lado de la demanda también se pueden tocar ahí cosas. Curiosamente, las únicas medidas por el lado de la demanda que se están haciendo son las peores de todas, que son las que precisamente son las que generan ingresos. Por ejemplo, intentar restringir lo que se puede el turismo e intentar restringir lo que se puede también la vivienda, los inmigrantes de alto valor. Es decir, si viene un inmigrante de alto valor de Alemania, nos molesta el alemán, no molesta, se molesta.
viene un criminal del norte de África, a esos nos gusta. Oye, pues esto, o sea, no sé, si hay que tomar alguna medida de demanda, centrémonos en la que tiene visos de dejar o de ser económicamente viable a largo plazo. Pues Daniel Fernández, economista, doctor, profesor de la Universidad de las Experiencias, autor de este informe absolutamente recomendable para entender qué narices está pasando con la vivienda en España. El presidente del gobierno dice, es culpa del mercado. ¿Pero qué mercado, pedazo mentecato, si no hay mercado de la vivienda en España? Bueno, en fin, esta es la realidad. El gobierno nos intenta engañar una vez más diciendo que es culpa de los propietarios, es culpa de los turistas. No, 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 es culpa vuestra, miserables, que estáis destrozando el mercado de la vivienda en España. España, que fue un país de propietarios, de pequeños propietarios, donde todas las familias más o menos de mayor renta, de menor renta, todo el mundo tenía una vivienda en propiedad e incluso una segunda vivienda de playa para irse de vacaciones, de playa o de montaña. Y ahora mismo es todo lo contrario. Cada vez son menos las personas que se pueden permitir el lujo, porque se ha convertido en un lujo que tiene narices la cosa, de poder acceder a la compra de una vivienda o incluso a una vivienda en alquiler. En fin, Dani, ojalá nos escuchen, como digo yo a veces, quien tenga ojos que vea, quien tenga oídos que escuche, y que los políticos, al menos los decentes que queden en ese escenario, que tomen nota de lo que hay que hacer, porque esto, lo bueno, es que hay esperanza, hay solución, es una cuestión de voluntad política. Así es, ojalá tengas razón y escuche a alguien esto, pero bueno, tú eres muy optimista, yo soy más realista. Seguiremos insistiendo, seguiremos insistiendo. Daniel Fernández, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Gracias a ti, Manuel. Bueno, antes de despedirnos, pero vamos a ver, ¿a qué narices estáis esperando? ¿Todavía no habéis visitado la tienda de B1 Freedom Collection? Hay que visitarla para conseguir las últimas camisetas, sudaderas y tazas contra el rojerío patrio. Fijaos, además hay oferta de sudaderas. Sudaderas, ahora mismo están todas de oferta al 40%. Yo me voy a quedar con esta. Que, hombre, esta es una de mis favoritas, ¿eh? Fijaos. No hay plata, amigos, no hay plata. Aquí está el referente. Hay esperanza. Si Argentina ha salido del pozo, nosotros también. Sudaderas como esta, aquí la tenéis, no hay plata, con Milei y la motosierra, disponibles ahora mismo en la tienda B1 Freedom Collection al 40%. Bueno, señores, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana, hazte socio y suscríbete a nuestra newsletter para estar al día y al tanto de todas las actividades, que son muchas. Así que os esperamos. Hasta la próxima, amigos.